Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de Diosidencias. Hoy tenemos a un súper invitado. Él es mi amigo Andrés Peralta. Actualmente trabaja con niños y adolescentes alrededor de todo el mundo y hoy pudo hacer un espacio para estar con nosotros y compartir su diosidencia. Andrés, bienvenido a Diosidencias. Hola Cris, un privilegio estar aquí en este maravilloso programa y poder compartir las maravillas de la providencia. No, estamos muy contentos, emocionados de escuchar esa historia porque me imagino que tiene muchas diosidencias y la que ha seleccionado el día de hoy ha de ser una de las que más han marcado su vida. Y pues muchas gracias por el tiempo, así que adelante con esa diosidencia. Gracias Cris. Pues yo recuerdo cuando era joven, una vez donde yo comencé a cuestionar si en verdad existía algo más allá de este mundo. Tenía muchas preguntas, muchas inquietudes. Mi familia dedicaban tiempo a la hechicería. Por muchos años mis padres practicaban la hechicería. Se manifestaba espíritus raros en la casa y para mí fue muy traumático, ya que veía manifestaciones muy poderosas dentro de mi casa. Podía ver cómo un espíritu se manifestaba y se aposesionaba de algunos de mis padres y era muy traumático hasta que yo pensé en varias ocasiones quitarme la vida. Esto casi no lo he mencionado, casi no lo he contado porque es muy personal y es muy fuerte, pero me has motivado a contar algo que casi no lo cuento. Viví en la República Dominicana, donde habían santos, velas, allá le llamamos velones, oraciones que se le hacían a diferentes tipos de santos. Así que mi casa era un ambiente que se sentía pesado. Mi familia por un tiempo llegó a tener muchos recursos, dinero, y ellos vivían en ese mundo entre la brujería, la prosperidad, hasta que un día yo comencé a ponerme peor. Mi mente, mi salud mental estaba muy mal, muy mal. Y yo un día boté todos los santos, como les llaman, los cuadros, todas las velas por ahí, la tiré por un lado y fui castigado por eso. Así que siempre yo le comunicaba a mis padres que trataran de no hacer eso, de no participar en ese tipo de fiesta, como le llamaban, fiesta de palo, fiesta de brujos, y nunca me escuchaban. Cuando uno está en ese mundo oscuro, las cosas aparentan tener prosperidad, pero después comienzan a ponerse negras las cosas. Mi familia comenzó a perder todas las cosas que tenían, una por una, en ese mundo negro. Comenzó a perder casi todo, de tal forma que tuvimos que mudarnos a un lugar donde no había muchos recursos. Luego nos mudamos a otro lugar donde no teníamos nada que comer, hasta que caímos deambulantes, caímos en la calle donde no teníamos dónde dormir, donde no teníamos casi qué vestir, donde no teníamos qué comer, y alguien nos dio posada en un lugar, en una casa, donde llegó un momento donde no había luz, no había agua, y aún nuestras necesidades eran hechas en las calles porque no se podía. El agua había que buscarla a kilómetros de la casa donde nos donaban el agua. Y esta parte de la familia sucedió en Miami, en Estados Unidos.
después de mudarme desde República Dominicana a Estados Unidos. Así que todo fue bien oscuro. Luego conseguí un trabajito, yo era menor de edad, conseguía un trabajo donde yo trabajaba de 15 horas a 16 horas al día siendo menor de edad. Toda mi familia, éramos 7, no estaba trabajando excepto yo. Tomábamos ese chequecito, ese dinerito que cobraba la semana para poder comprar comida y poder sobrevivir todavía sin agua y sin luz. Mi hermana, ¿verdad?, dio a luz a una bebé. Tener una bebé en medio de este caos también fue muy, muy fuerte y traumático. Otra de mis hermanas consiguió un trabajito, una estación de gasolina, así que con el dinerito de ella y mía pudimos sobrevivir por un tiempo. Hasta que un día yo iba caminando por un lugar y dije, si allá arriba existe alguien, si allá arriba hay un Dios, hay algo más allá, por favor, si tú existes, Dios, ayúdanos, levántanos y ayúdanos a salir de este mundo oscuro. Esa fue mi oración. Después de eso, unos días después, llegaron unos cristianos a mi casa en Miami. Fueron como un oasis, un refugio donde nos dieron palabras de ánimo, palabras que nos levantaron, nos invitaron a un centro de rehabilitación y a una iglesia. Así que no creía en nada, no pensaba que Dios existía, no pensaba que nada existía realmente, era como un tipo agnóstico. Bueno, seguimos adelante, me comenzó a gustar ese lugar donde nos llevaron, la iglesia, pero por ciertas circunstancias, mis padres decidieron irse para el estado de Nueva York, así que no quería irme, ya que yo estaba tratando de no dejar ese lugar, que a pesar de lo malo que era, o que nos había ido, no quería dejarlo, porque era lo que conocía, el estado de la Florida, y ir para Nueva York, que no conocía a nadie, no quería ir. Así que mis padres se fueron solos, me dejaron con mis hermanas, aún todavía siendo menor de edad. Tiempo después ya tuvimos que ir, no había escapatoria. Llegamos a Nueva York, y allá en Nueva York había una persona que le prestó un dinero a mis padres para rentar un apartamento, así que estuvimos en ese apartamento, no teníamos cama, no teníamos nada, dormíamos en el piso. Esa persona que le prestó el dinero, ¿verdad?, a mis padres era cristiana y era de la iglesia adventista del séptimo día. Así que la iglesia nos tomó, nos dio refugio, nos trató súper bien. Yo en ese momento comencé a practicar boxeo por algunas situaciones que me pasaron, que iba a perder mi vida en la ciudad de Nueva York. Así que allí comencé a practicar boxeo profesional y así por el estilo. Bueno, mi familia comenzó a visitar un poco la iglesia. Yo no quería visitar la iglesia. Me puse un poquito rebelde y no tan agradecido, ¿verdad? Así que seguí en mi mundo, en mi casa. Yo preparaba todas las fiestas de la escuela. Iban al apartamento, no teníamos nada, pero iban al apartamento, los muchachos de la escuela secundaria, poníamos la música, hacíamos muchísimas cosas y no quería saber nada de religión, nada de Dios y nada de nada. Así que, bueno, un día acepté cuando me invitaron. Ahora, ¿por qué acepté? Estaba yo jugando baloncesto y metí una canasta. Y allí habían 5 de otra etnia, ¿verdad? De otro país, altos, unos muchachos altos. Yo soy más pequeño, chaparro, como decimos allí en México. Y ellos comenzaron a golpearme, muchos, 5 hombres fuertes, altos, comenzaron a golpearme y yo pude librarme de esa porque estaba practicando boxeo y pude librarme, pero no podía con 5 en realidad. Así que corrí y sentí como que algo me protegió a pesar de lo que pasó. Dije, no, ahí yo pude haber muerto. Algo me protegió. Así que llegué a la casa,
comencé a meditar, estoy vivo de milagro. Esto tiene que haber algo más allá que me protegió. Así que consideré ir a la iglesia y fui a la iglesia y allí me encontré con la iglesia. Algo diferente, eran los sábados, la iglesia, y así por el estilo, una cultura diferente a la que yo estaba acostumbrada. Pero los hermanos, como ya nos habían tratado súper bien a mi familia y nos habían levantado, yo consideré comenzar a visitar la iglesia. Comencé a visitarla, me comenzó a gustar, vi milagros como Dios estaba obrando en mi familia. Así que acepté estudiar más, a pesar que no entendía nada. Comencé a estudiar la Biblia con ellos. Comenzaron en el área profética. Recuerdo cómo yo hacía muchas preguntas, tenía muchas dudas y ellos muy pacientes comenzaron a explicarme muchas cosas que ahora digo, wow, eso fue un milagro. Así que comencé a crecer en la fe, a creer en Dios, y mi familia decidió no adorar más a los santos. Salimos de eso, las manifestaciones de los espíritus que entraban a mi casa comenzaron a disiparse, comenzaron a orar mucho en mi casa, a la iglesia, así que todas esas experiencias que yo tuve donde se manifestaba, ahora yo le llamo el enemigo, se manifestaba en mi casa, se manifestaba en mi habitación, yo sentía el ambiente pesado, me quitaba las sábanas, yo pude ver tangible con mis propios ojos sombras, con ojos rojos, manifestaciones en la vida de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. Así que fue algo muy horrible, pero yo vi cómo todo eso cambió al momento que Dios comenzó a manifestarse en mi casa y todo cambió. Y nunca más ese espíritu maligno ha vuelto, ese ambiente pesado ha vuelto. Toda mi familia comenzó a conocer de Dios en su contexto. Un día yo decidí entregarme a Dios. En la iglesia adventista lo hacen a través del bautismo. Así que me bauticé, nací de nuevo. También mi mamá se bautizó el mismo día y comenzamos la vida allí. Después de ahí comencé yo a invitar a muchos amigos y comenzaron ellos a ir a la iglesia. La gente me decía, óyeme, tú deberías de estudiar para ser un misionero, para ser un pastor. Tú invitas a muchas personas, tú amas la juventud. Así que yo dije, no, yo no puedo, yo no me siento capaz, yo soy bruto, yo no puedo ser pastor. Un día un pastor, lo puedo decir por nombre, su nombre es Carlos de la Peña, me motivó y me dijo, tú eres llamado a ser pastor y a trabajar con jóvenes, nunca huyas. Así que me fui a estudiar para Massachusetts, a una universidad dentista, no tenía el dinero, así que fracasé y salí de allí. Después de ahí dije, no, me fui a trabajar en McDonald's, 6 meses buscando dinero. Alguien me dijo, no abandones tu llamado. Me fui a Puerto Rico, en la Universidad de las Antillas, y allí estudié como pastor. Me gradué en 3 años y medio. Después me fui a la Universidad de Andrews a hacer mi maestría. Me gradué de allí. Fui llamado para la ciudad de Nueva York. Llegué a ser pastor del Bronx y en Queens. Fui director de jóvenes por más de 6 años. Después de ahí me llamaron para trabajar en toda el área de Nueva York hasta Canadá, jóvenes. Y después de allí pasaron años. Me llamaron a ser líder mundial para los adolescentes y los niños en más de 217 países. Y aquí estamos, por la gracia de Dios. Fue un milagro, sigue siendo un milagro estar vivo, conocer el mundo, poder hablarle en estos 6 años que estoy en esa responsabilidad a más de 10 millones de personas, tangible en vida, en estadios, aparte de las redes donde hay millones más y YouTube. Así que esa es mi historia. Diosidencia, Dios hizo el milagro, apareció en mi vida, transformó a toda mi familia. Mi primer bautismo fue mi papá y así estamos ahora sirviendo a la juventud a nivel mundial. Muchas gracias, pastor. Qué interesante. Sí, habían cosas que no me hubiese imaginado que le habían tocado vivir y me imagino que muchas de ellas fueron traumantes por mucho tiempo por la situación en la que se veía. Pudo haber marcado bastante pues sus inicios, ¿no? Pensar en suicidarse en su momento creo que era
planes del enemigo, porque él veía todo el potencial y él sabía que si lo dejaba salir de ese mundo, iba a ser imparable para el propósito que Dios ya tenía en su vida. Cada paso, cada movimiento, cada cosa que hace Dios no la entendemos, realmente no la entendemos, pero cuando voltea a ver atrás, dentro de 1 año, 2 años, va a decir, gracias Dios, porque aunque en ese momento no te entendí, aunque en ese momento te reclamé, tú estabas cumpliendo tus propósitos. Sus caminos siempre han sido mejores que los míos y gracias por traerme a donde estoy. Qué bonito y qué bonitas formas de trabajar tiene nuestro Dios. No sé si para ir cerrando quiera dejarnos alguna frase, complementar algo. Bueno, me llega a la mente, ya que tú has mencionado la palabra propósito, yo quiero decir, vive con propósito, sigue la voluntad de Dios y encuentra tu verdadera paz en Él. Y recuerda, cada día es una oportunidad para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Bendiciones. Gracias, qué bonito mensaje. Totalmente de acuerdo con esa frase, con ese mensaje y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y para ti que nos escuchas, no queda más que invitarte a que sigas el podcast. Estamos como diosidencias.podcast en las diferentes redes sociales y este podcast puedes seguirlo en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, en diferentes plataformas y en tu plataforma favorita, ahí estamos. No olvides calificarnos, compartir este episodio y los episodios que te vayan gustando porque la idea es poder alcanzar más personas a través de estas historias que inspiran. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por calificarnos. Gracias, pastor. Pues no queda más que despedirnos y agradecerle porque yo sé que tiene una agenda bastante apretada. Mañana ya va a estar de viaje y las siguientes semanas también, así que muchas gracias por hacernos este espacio. Le agradezco por compartir esa historia que es muy personal y dejo el micrófono abierto para cuando guste compartir. Usted solamente me escribe, agendamos y ya sabe que podemos tenerlo nuevamente por acá. Pues muchas gracias y no queda más que despedirnos. Hasta la próxima, pastor. Bye. Gracias, Chris. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.